Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en el Rincón de ATSO, este espacio de video podcasting coproducido por el Grupo de Investigaciones en Didáctica, Educación y Transformaciones Culturales, el GIDET de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y el Grupo Sociedad y Estado para su proyecto Aportes de la Historia. En este ciclo que hemos denominado Vanguardias Didácticas, hoy en nuestro segundo encuentro desde los estudios Buenavista Social Club. Y tenemos hoy el placer de tener como invitada a Mariana Ferrarelli. Bienvenida, Mariana, muchas gracias por estar acá. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, un gusto tenerte acá. Te presento brevemente. Mariana es licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Metodología de la Investigación y diploma superior en Inteligencia Artificial y Sociedad, y en este momento doctoranda además. Ella es docente del seminario Alfabetismos Postdigitales y Educación en la Maestría en Educación de la Universidad de San Andrés. Y en esa misma universidad dirige también el programa de Inteligencia Artificial en Educación. Ha dictado además diversos cursos de formación sobre diversidad y tecnologías, sobre inteligencia artificial y transformación digital, y es docente en distintos programas de formación. Algunas de tus publicaciones más recientes, Mariana, incluyen Inteligencia Artificial y Educación, insumos para su abordaje desde Iberoamérica, un texto publicado hace muy poquito, en noviembre de 2024, con el auspicio de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, un texto súper interesante sobre el que por ahí nos puedes contar un poquito más. Y Abrazar la diversidad en el aula, de la reflexión a la acción, publicado también el año pasado por Paidós. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá. Nos interesaría empezar a hablar un poco de este vínculo entre inteligencia artificial y educación, pero sobre todo empezar preguntándonos por qué es importante para quienes estamos en las ciencias sociales, para quienes estamos en las humanidades, meternos en este debate y en esta discusión actual sobre inteligencia artificial. ¿Qué tienen para aportar o para decir estas disciplinas sobre el debate abierto de inteligencia artificial? Bueno, Libertad, primero muchas gracias por esta invitación, especialmente a Miriam Kapp y a su grupo de investigación GIDET de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ella dirige, porque me honra compartir este ratito conversando. Y yendo ahora sí directamente a la pregunta, ¿existe un poco el prejuicio entre disciplinas en general? En general pensamos que alguien que no pertenece al ámbito de la educación, que no investiga educación, no puede incursionar en temas relacionados con lo educativo, y de la misma manera se asocia la inteligencia artificial con lo técnico, como si desde las humanidades y las ciencias sociales no hubiera posibilidad de hacer ningún aporte. Un poco la perspectiva de empezar a pensar de maneras cruzadas, híbridas, interdisciplinariamente, tiene que ver con habilitar conversaciones en donde desde las diferencias nos acercamos a buscar soluciones a problemas que nos atraviesan, ¿no? Entre ellos, la inteligencia artificial como fenómeno social, técnico, como fenómeno económico, laboral, ético. Digamos, si uno aborda tecnologías complejas de esta naturaleza desde diferentes miradas, entre ellas lo técnico, pero también lo social, lo humanístico, lo educativo, lo legal, desde el ámbito de la salud, etcétera. Bueno, ahí se habilita un tratamiento que está a la altura de la complejidad del tema, ¿no? Podemos como abordar desde el diálogo entre disciplinas, desde el diálogo entre miradas, y me parece que en el caso de las ciencias sociales y las humanidades, lo que nos toca es ir por esas otras dimensiones de este fenómeno que suele reducirse a lo meramente instrumental o tecnológico. Cuando hablamos de inteligencia artificial, en el ámbito educativo, pero también en el ámbito de las ciencias jurídicas, de la salud, en cualquier práctica social, no estamos hablando solo de artefactos, dispositivos, de cuestiones tecnológicas relativas a cómo funcionan los aparatos, podríamos decir gruesamente, sino de un entramado mucho más complejo que tiene una naturaleza, como decía al principio, que es social, que es ética, que hasta tiene un paradigma estético, porque si uno le pide a una IA de imagen sin mucho detalle en el prompt, en ese pedido que le hacemos a estas herramientas, y ahora voy a ir con la cuestión de lo herramental, si uno
le pide una imagen de una mujer empresaria, por poner un ejemplo. Lo que entrega, si no somos muy precisos en ese pedido que le estamos haciendo, está diseñado a partir de los prejuicios que tiene el propio sistema, que son los prejuicios de nuestro, digamos, del contexto social en el que fue ideada y diseñada la herramienta. Entonces, va a ser seguramente una mujer joven, de tez blanca, con un cuerpo hegemónico. Entonces, pensar estas tecnologías y problematizarlas desde otros ámbitos, creo que enriquece el debate y la discusión, ¿no? Bien, y en el caso puntual de la relación entre IA y educación, ¿no? También hay muchos discursos cruzados. Incluso uno podría pensar que hay como dos polos de opinión muy enfrentados, ¿no? De un lado, una suerte de como de optimismo ingenuo, se le ha llamado un solucionismo tecnológico, que lo levantan muchísimo las empresas que tienen un interés económico muy importante en que se extienda rápidamente el uso de este tipo de mediaciones tecnológicas, pero que muchas veces también son discursos políticos a los que les resulta por ahí práctico disociar problemáticas que son evidentes del mundo de la educación y aducir que, bueno, que tienen que ver con la falta de capacitación, la falta de interés, de actualización, ¿no? Del otro lado, en el otro extremo, también hay discursos que circulan donde la situación es apocalíptica, donde se toman elementos que son criticables o cuestionables de los usos y de las implicancias que tiene el uso de la IA y se extrapolan a los límites de pensar en prohibicionismos, etcétera. Entonces, ¿cómo desde las ciencias sociales investigamos, producimos conocimiento crítico sobre estos usos que están sucediendo, de hecho, en el mundo de la educación, haciendo un poco de equilibrio entre esos dos extremos? ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se hace? Yo creo que es lo más difícil, pero creo que es la clave. Ir por el camino de en medio, diríamos, ¿no? Y esto parte de ideas que compartimos, digamos, que se pueden compartir a lo largo de un gran espectro de personas que piensan igual y que están buscando ubicarse en ese lugar, ¿no? Pienso en Donna Haraway cuando habla de quedarnos con el problema, ¿no? Ni ir por las soluciones rápidas, ni por la actitud de game over, en donde en criollo diríamos tiramos la toalla, ya no hay nada más que hacer. En ambos casos nos paralizamos, porque en un caso dejamos de buscar la solución, porque ya me entregaron una solución llave en mano, que tal vez no se adapta a mi contexto, no atiende a las problemáticas más urgentes que tenemos localmente, pero bueno, igual es una solución, compro esa solución rápida. Y por otro lado, esta cuestión apocalíptica tampoco resuelve, porque nos paraliza. Claro. Así que me gusta esta idea que trae Donna Haraway, que lo conecto mucho con esta idea de quedarnos con el problema, ¿no? Seguir buscando una solución, seguir haciendo ese esfuerzo interpretativo, heurístico, ese esfuerzo incluso hasta pedagógico, si pensamos dentro del aula, seguir buscándole la vuelta, ¿no? Se me vienen como muchas frases que usamos en la vida cotidiana. Hay otra línea de pensamiento, Benjamin Bratton, un libro que ya tiene 10 años, que estoy comenzando a leer porque tiene 800 páginas y en este mundo actual acelerado de la cultura snack, como diría Carlos Escolari, es todo un proyecto ponérselo a leer, pero muy rápidamente, con un lenguaje aparte muy claro, muy conciso, dice, bueno, no vamos a ir con de Stack, con este libro que es así seminal en sus desarrollos, no vamos a ir ni por la efervescencia mesiánica de la tecnología, es decir, el tecnosolucionismo, ni por el pánico apocalíptico. Otra vez, busca instalarse, me parece que en la posición más difícil, porque es la posición de lidiar con los grises, de lidiar con los matices, con esos posicionamientos que nos incomodan, porque una mirada un poco más crítica nos ve, y me asumo también como en ese lugar, porque te ve con cierta cuestión tecnofílica, y una mirada más tecnológica, muy de adopción rápida, y te ve como que sos un poco crítico. Y en realidad no vamos ni por un lado ni por el otro. El desafío es pensar en clave, como me gusta decir a mí, crítica y creativa a la vez. De manera que podemos identificar tensiones, pero lo hacemos a partir de experimentar con las herramientas, no hablando en el vacío, en donde me nutro de lo que leo y de lo que algunos dicen. No, vamos, ponemos el cuerpo,
experimentamos con estas herramientas, las conocemos desde su naturaleza más íntima, desde lo que más podemos, porque hay mucha opacidad en el diseño de los algoritmos. Y bueno, y luego volvemos y compartimos experiencias, algunas negativas, otras positivas, ¿no? Yendo por los intersticios entre estas dos posiciones extremas, a ver qué riqueza podemos encontrar. Pero estás haciendo foco en lo que hacen, de lo que pasa de hecho, ¿no? Lo que pasa cuando se usa, ¿no? Entonces, un poco la clave ahí, me parece, estaría en correrse de solamente hacer un análisis sentados acá desde esta mesa, ¿no? Hay que ir un poco a ver qué es lo que pasa. Hay mucha promesa del marketing, en donde parece que viene la IA a solucionar todos los problemas que tiene la educación, la salud, todos los problemas que hay en la industria. Y también hay mucho discurso de techlash, digamos, de antitecnología, que tampoco me convence, sinceramente, porque ser extremadamente crítico y negar una realidad que nos atraviesa cotidianamente es casi como vivir aislado absolutamente de todo. Incluso las personas más antitecnológicas tienen una aplicación bancaria o una aplicación de pago hoy, porque nadie quiere estar 3 horas en la fila del banco esperando para depositar dinero o hacer una extracción, cuando en 3 botones lo puedas resolver, ¿no? Como que me parece que lo más fácil es ubicarnos en los extremos. Y me parece que lo difícil, lo trabajoso, lo que requiere reflexión permanente, incluso hasta desdecirnos de aquello que dijimos. Y acá la traigo a Flavia Costa en una frase matadora que nos tiró en una entrevista que le hicimos con Maxi Peret, un querido colega y amigo de la Universidad del Centro en Olavarría. Flavia en un momento nos dijo, bueno, yo prefiero estar pensando y equivocarme y desdecirme y ir y volver que no estar pensando, ¿no? Me parece que hoy, desde las humanidades y las ciencias sociales, estamos en ese momento. Quienes fuimos criados de manera analógica en la era pre-internet, vivimos internet, vivimos las redes, hoy tenemos como ese privilegio de ver cómo se está desarrollando la inteligencia artificial en vivo, con todas las dificultades que eso tiene, pero también para empezar a generar interpretaciones, eventualmente desdecirnos. Creo que hoy vale que nos hagan un archivo y nos digan, pero vos hace 1 año y medio decías tal cosa, bueno, pero es que este es el momento que requiere toda nuestra pasión y todas nuestras ideas. Bien. ¿Y cómo entra ahí, o cómo te parece que entra el rol docente, ¿no? Porque se ha dicho que esta aparición y esta extensión de la inteligencia artificial, que se hace cada vez más presente en un montón de ámbitos de la vida, en el aula también está, los chicos la están usando, los estudiantes en nivel superior la están usando, los docentes, incluso muchos que por ahí a veces dicen que no o que están más en contra, también están utilizándola, pero se ha dicho esta cuestión, donde la IA resulta que es ineludible, pero no necesariamente es inevitable, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, rol docente, la verdad es que uno podría pensar que se transforma, que ahora emerge una nueva demanda. Creo que un poco es así, pero también creo que podemos volver a las bases, y acá lo digo con el corazón en el aula porque mi vocación es enseñar, ¿no? Y sigo encontrando maneras, ¿no?, de contagiar esa pasión por el conocimiento cotidianamente. Entonces, yo creo que nuestro rol en parte tiene que ver con, bueno, entender de qué van estas tecnologías, pero también con volver a las bases de qué vínculo queremos tener con nuestros estudiantes, con nuestro estudiantado en el aula, ¿no? ¿De qué va nuestro rol? ¿Una mera transmisión de información? La verdad es que eso ni siquiera necesitamos la inteligencia artificial. Ya lo hacía Google, ya lo hacía YouTube. Esto surgió mucho en pandemia, ¿no? ¿Para qué vas a estar 2 horas en un Zoom hablando si te grabás y tus estudiantes lo van a ver cuando puedan, quieran, pausando, acelerando, bajando la velocidad de la grabación, ¿no? Entonces, me parece que hay algo que la IA, este panorama, nos plantea, que es, bueno, volver a las raíces, a la pregunta del sentido de nuestro rol. Y en este marco, no creo que podamos ir detrás de los desarrollos todo el tiempo. Llegamos tarde, nos agota, no nos sirve. Creo que hay otras cosas más importantes para hacer. Como por ejemplo, y acá voy a esto de ineludible pero no inevitable, por ejemplo, tener una conversación con nuestros estudiantes.
Esta es una frase de un académico norteamericano, Mark Watkins, que tiene un blog y sacó esta frase interesante, muy para cliquear y ver de qué se trata, en enero de este año. Y de alguna manera acuerdo un poco con estas pinceladas que él plantea, porque la IA es inevitable en el sentido de que debemos tener esta conversación con nuestros estudiantes en el aula. Preguntarles dónde están, qué herramientas están usando, dar por hecho que ya conocen de qué se trata ChatGPT y similares. Y también nosotros, desde nuestro rol, vuelvo a la cuestión de rol, transparentar nuestro uso, modelar cómo lo estamos usando, para también enseñar ese uso, enseñar sobre el uso ético y transparente. No voy a pretender que ellos me digan cuándo y cómo la usan si yo no juego la primera ficha y digo cómo y cuándo lo uso. Finalmente ahí estamos creando una oportunidad pedagógica que aparte nos va a conectar con esas prácticas que ingresan al aula pero de manera más opacada, más escondida. Entonces es inevitable en ese sentido. Nos rodea la inteligencia artificial. Hasta hace 2 años y medio, un poquito más, que surgió ChatGPT, hasta hace 2 años y medio interactuábamos con la inteligencia artificial igual, cliqueando en una plataforma de streaming, likes en redes sociales, haciendo revisiones en una plataforma de libros, no sé. Antes interactuábamos con la IA y ahora la IA interactúa con nosotros porque nos responde, ¿no? Entonces, es inevitable en ese sentido. Es el elefante blanco, no podemos no hablar de este tema. Pero a la vez no es inevitable porque también hay un tema ahí con resistir cierta presión social de usar la IA para todo o estar en el tema de la IA, ¿no? Hay un poco una línea que uno percibe en ciertos ámbitos sobre, bueno, está la IA, te tenés que formar, tenés que conocer, tenés que saber, hay como una presión de incorporarla, decir que la estás usando y que conoces tal y tal herramienta. Y la verdad es que no, voy a la cuestión más individual, más personal, más del propio carisma y la sensibilidad, ¿no? Uno debería incorporarla. Estoy pensando en el rol docente, pero también en ámbitos que son otros colegas y otros espacios en los que comparto conversaciones con quienes se desempeñan allí, el ámbito del periodismo, de la salud, de las ciencias jurídicas, ¿no? En diferentes marketing, comunicación, en diferentes ámbitos. Uno debería adoptar estas herramientas en la medida que resuenen para lo que tenés que hacer, en la medida que realmente estés convencido o convencida de que te van a dar soporte y te van a ayudar en algo. Incorporarlas porque sí, porque está de moda, porque ahora tengo que usar PowerPoint, pero en realidad sigo hablando 2 horas seguidas, vuelvo a esta cuestión del formato de transmitir información, cuando no le propongo a mis estudiantes crear ningún dispositivo para demostrar sus aprendizajes, da lo mismo, ¿no? Y aquí voy con la cuestión de la IA, de que en algunos casos se incorpora para seguir reproduciendo prácticas obsoletas. Antes el PowerPoint lo hacía de manera artesanal, ahora me lo hace una IA. Pero sigue siendo de 120 diapositivas, me sigue dando apoyo a mí, docente, no a mis estudiantes en el aula, y da soporte a una clase en donde durante 2 horas hablo y asumo que enseñé porque hablé y que el otro aprendió porque escuchó. Y bueno, conversemos profundamente sobre qué nociones de enseñanza y aprendizaje subyacen a nuestras prácticas, ¿no? Y en todo caso la mediación tecnológica estaría puesta en función de esos intereses o de esas intencionalidades didácticas, pero no necesariamente de la herramienta en sí misma o del recurso en sí mismo. Totalmente. Pasaba mucho también durante la pandemia, ¿no? Donde había un montón de profes que llegaban a la conclusión de que buena parte también de la sobrecarga y de todo lo que se estaba viviendo tenía que ver con la imposibilidad de replicar en un formato digital mediado la dinámica que había en el aula, porque son dos entornos distintos, ¿no? También. Y aún hoy, de todos modos, son entornos distintos, pero que dialogan, ¿no? Vos has trabajado mucho hablabas de Escolari hace un rato, la noción de comunicación transmedia y cómo se puede pensar en el marco de las prácticas de enseñanza en
formaciones, planificaciones, donde inspirados, por ejemplo, en las lógicas de las series, los contenidos no vayan en un orden determinado, sino que se pueda ir y volver, en pensar en gamificación, en videojuegos. Has hablado de alfabetismos aumentados, postdigitales incluso. ¿Cómo entran en juego todos esos conceptos o esas categorías para pensar lo que está pasando de hecho en las aulas en este momento? Me parece que todas estas referencias que hiciste convergen en una mentalidad, si se quiere, ¿no? En un mindset, podríamos decir, en donde se van hibridando formatos, roles, lenguajes y espacios, ¿no? Vos recién hablabas de cómo lo presencial y lo online, digamos, lo físico y lo digital se mezclan, ¿no? Y dan origen a una nueva naturaleza. De alguna manera, cuando uno piensa en las narrativas transmedia, en donde, por citar la definición más canónica, la de Henry Jenkins en el 2003, que después toma Scolari, los usuarios y usuarias se apropian de un relato, generan sus propias producciones, digamos, van ahí como mezclándose, ¿no? Poniendo su voz en un relato que antes no la tenía, para generar una nueva versión de ese relato, una expansión, ¿no? Me parece que tanto en ese caso como cuando pensamos en los formatos híbridos, vuelvo para atrás para la pandemia, como hoy, cuando estamos en interacción, en estas interacciones humano-máquina, ¿no? Finalmente, cuando interactuamos con un sistema de IA, estamos ahí en un vínculo. Después vemos si es mutuo, si es unilateral, después vemos qué tipo de cognición estamos hablando, pero estamos ahí generando una hibridación. Entonces, más allá de los formatos y de no de las recetas, pero de cómo diseñar un proyecto transmedia, que por ahí sí tiene pasos, no sé si pasos, pero tiene como ciertos elementos. Me parece que la mentalidad transmedia tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar qué prácticas desarrolla nuestro estudiantado y nosotros mismos fuera del aula y cómo eso puede ingresar. Otra vez, el adentro y el afuera, se borra la frontera entre el adentro y el afuera. Cómo los podemos mandar a investigar y se convierten en expertos de un tema y entonces nos traen información nueva que no conocíamos a nosotros y al resto de sus compañeros y compañeras. Es decir, se van hibridando los roles de experto, de estudiante, de docente, ya no queda tan claro quién es el que sabe del tema y qué propuesta va a hacer. Entonces, hay una ecología, una visión ecológica. Me parece que hay algo de lo transmedia que sirve como una lente para mirar esta realidad de hoy, en donde estamos humanos y máquinas enlazados, ¿no? Estoy leyendo mucho a Katherine Hayles con esta idea de lo impensado y bueno, y viene a dar por tierra cuestiones básicas como la cognición, como diciendo, a ver, hay cognición consciente, cognición no consciente, y las máquinas son una forma de cognición más, entre otras, como la humana, que es una más, no es la forma de conocer y la manera, la cognición con mayúscula. Humanos, máquinas, ¿no? Nuestros parientes, ahí abrevando también un poco en Donna Haraway, ¿no? Plantas, animales, estamos como en bacterias, ¿no? Como en un ecosistema con elementos muy heterogéneos y ya estamos en conversación con eso. No es que ahora, no. A ver qué sentidos podemos crear a partir de esas. Y creo que transmedia va por ahí, ¿no? En el sentido de pensar cómo uno desarrolla lógicas para moverse en ese mundo nuevo, ¿no? No necesariamente instalarlas en lo que uno ya tenía previsto y organizado. Y aparte lógicas que son coyunturales, provisorias, invitaciones a estar en movimiento permanente, ¿no? Por eso un poco esta idea de alfabetismos aumentados o fluidos o postdigitales tiene que ver con eso. Antes aprendías a leer y a escribir en la escuela, e incluso a partir de los 12 años, después con la secundaria, y ya está, te alcanzaba para toda la vida. Hoy en día hay que aprender a lo largo y a lo ancho de la vida, hay que estar en permanente movimiento. Creo que hay algo ahí, vuelvo con esta idea de lo ecológico, de lo transmedia como formato y como mentalidad que está como ahí, que subyace a todo esto que estamos conversando. Bien.
Y un poco uno se termina tal vez corriendo de la idea de herramienta estrictamente hablando, ¿no? Vos nombrabas lo herramental hace un rato, porque uno pensaría más en la herramienta como una cosa que tiene un uso y un sentido predefinido, ¿no? Este martillo se usa para esto y si lo querés usar para atornillar, no te va a funcionar, digamos. ¿Siguen siendo herramientas estos dispositivos, estos elementos, estos recursos? Me gusta que lo traigas porque definitivamente podríamos decir que no, digamos. El título es No son herramientas. La IA definitivamente no es una herramienta. Es una tecnología mucho más compleja, compuesta por una serie de dimensiones que son constitutivas. Como decía, hoy una IA con la que interactuamos es mucho más que una pantalla que dialoga conmigo, una interfaz con formato de chat. Las inteligencias artificiales hoy, cualquiera de ellas, portan un modelo de negocio, portan una visión de mundo. Ahí hay un componente epistémico que es fundamental. Tienen algoritmos que fueron diseñados en determinado contexto cultural, económico, de clase, de raza, de género, que está traccionando las respuestas de una IA generativa o el comportamiento de una IA predictiva, que es esta que te recomienda contenido, busca estimular un comportamiento de compra o de consumo, ¿no? Entonces, es mucho más que portan, como decía, modelos de mundo, componentes éticos por la opacidad, por la imposibilidad de acceder, de transparentar cómo funcionan los algoritmos. Sin embargo, cuando hablamos de ChatGPT, Gemini, etcétera, podemos decir que a mí me gusta decir que estas herramientas, que estas tecnologías se expresan como herramientas, ¿no? Entonces, por ahí sí, hablamos solamente de ChatGPT como un producto comercial que tiene una versión gratuita, apoyado en un modelo freemium, en donde te doy la versión gratuita para que pruebes y si te gusta, paga. Este es el modelo por excelencia. Y estoy describiendo una situación, no estoy juzgando. Lo que sí creo que desde ciertos ámbitos, por ejemplo el educativo, vale tener esto en cuenta, porque si nos metemos por ahí con nuestro estudiantado, tener en cuenta dónde estamos. Dónde uno está entrando. Exactamente, tener claves para saber que estamos yendo por ahí, ¿no? Y será eso, en todo caso, parte de la conversación que tendremos con los estudiantes, ¿no? También construir las dinámicas de uso de ese tipo de recursos habilitará conversaciones alrededor de sesgos, prejuicios, modos de uso. Bien. ¿Cómo pensás o cómo te parece que, ya ni siquiera me parece se puede hablar de inclusión, pero que la utilización, digo, me parece ya está, que nos quedó un poco atrás, pero la utilización, la mediación por todos estos recursos tecnológicos, las prácticas docentes mediadas por tecnologías, ¿cómo pueden pensarse en el marco de trabajar las nociones de diversidad en las aulas tan heterogéneas en las que estamos trabajando en este momento? Bueno, nosotras con Rebeca Nijovic y Ceci Cancio en el libro Abrazar la Diversidad justamente tomamos algunas puntas de la IA. No es un libro sobre IA, pero es un libro sobre diversidad en donde reflexionamos sobre el potencial de las tecnologías generativas para apoyar una enseñanza que busca ser inclusiva, ¿no? Entonces, si bien hay serios rasgos que son excluyentes en estas tecnologías por esto mismo, primero porque requieren conectividad de dispositivos como base y además por este modelo de pago que bueno, también es porque son caros los sistemas de mantener, requieren mucha electricidad, mucho hardware para que puedan funcionar, digamos. Ahí hay toda una discusión que hay que dar respecto a que me acuerdo que en su momento se daba la discusión en cuanto a los servicios públicos, ¿no? No pueden pasar 3 líneas de teléfono por la puerta de mi casa. Esto lo estudiábamos en comunicación en la década del 90. Por eso se divide el país por jurisdicciones y cada empresa, cada servicio provee a cada región, porque sería extremadamente caro correr con cables, con 4 cables de 4 compañías, por ejemplo, todo el país, o bueno, luz, gas. Bien. Con los servicios públicos hablamos de lo mismo, ¿no? Este caso, estamos hablando de infraestructuras que son realmente muy costosas a nivel ambiental, también energético, y a nivel infraestructura. Entonces, no es ilógico
que existan pocos jugadores, ¿no? Después vemos cuál es la naturaleza de ese juego que se está jugando con pocos jugadores globales, ¿no? Pues son 4 o 5 empresas y nada más, que pueden sostener este costo. Entonces, en la medida que entendamos estas cuestiones quizás más problemáticas, se pueden hacer usos para apoyar la enseñanza diversificada, cuando por ejemplo necesitamos ensayar el diseño de una consigna con ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera. Tenemos una opción o dos y queremos agregar una opción más. Bueno, ayúdame a diversificar esta consigna con 2 o 3 opciones. O si tenemos estudiantes a los que les cuesta más, rápidamente con una IA generativa podemos hacer un texto mucho más sencillo, simplificarlo, acortarlo o hacerlo más complejo. Transformar un texto en una imagen o viceversa, una imagen en un texto. Transformar un texto en voz. Me parece que hay modos en los cuales estas tecnologías tienen un gran potencial para la enseñanza inclusiva, ¿no? Ajá. ¿Y cómo te parece que juega la necesidad de articulación, quiero decir, más a nivel institucional para esto, ¿no? Incluso si uno pudiera como tener resuelto, digamos, las dimensiones más materiales. Uno dijera, bueno, tengo garantizado conectividad, tengo garantizado recurso, dispositivo. ¿En qué medida los profes o las profes pueden llegar a trabajar en estas dinámicas un poco más solos o es necesario la articulación? En particular, por ejemplo, en este espacio estamos pensando mucho en lo que son las prácticas de enseñanza en el nivel superior. Entonces, la universidad tiene, por una cuestión de tradición institucional, si se quiere, dinámicas donde a veces corren por carriles muy separados, ¿no? Lo que pasa en una materia, lo que pasa en un equipo docente con lo que pasa en otro. ¿Conoces experiencias o qué nos puedes contar respecto de este trabajo más grupal o más colectivo para pensar estos problemas, que es como el paso 1, y para pensar intervenciones? Bueno, en principio el trabajo colectivo me parece que es la clave. Si tuviéramos que pensarlo en términos de alfabetismos, es una de las grandes habilidades, ¿no? Poder hacer equipo. Eso en primer lugar. Después, de la misma manera que la sugerencia es en el aula transparentemos el uso y tengamos la conversación, me parece que a nivel institucional también la clave es conversarlo. Que las universidades, las escuelas institucionalmente levanten el guante y al menos digan algo, ¿no? Después lo criticamos, pero es mejor decir algo, como por ejemplo prohibimos el uso, más allá de que no estamos de acuerdo, que no decir nada. Porque declaración polémica esa, para titular del episodio. Prefiero hacer ruido con prohibamos, pero al menos eso va a hacer surgir una conversación. Bien. Aunque sea por la polémica, por la controversia, es mejor tener la conversación que no tenerla. Que fingir que no está pasando nada. Creo que el peor escenario es no decir nada. Porque entonces los estudiantes lo usan y los docentes se dan cuenta, pero nadie dice nada. Los docentes también lo usan y a veces corrigen lo que los propios estudiantes le dieron a la máquina y corrigen los docentes y entregan y los estudiantes también se dan cuenta y nadie dice nada. Y entonces todo se convierte en un como sí. Entonces, creo que aunque fuéramos por la posición más tecnofóbica y apocalíptica de todos, que es prohibir, que igual no se puede, ¿no? Después desarmemos este titular, no se puede, es imposible. Y quiero decir algo sobre esto, ¿no? Pero aunque sea, vayamos por lo más apocalíptico, pero eso va a dar a que hablar. Por lo menos habilita la conversación. Totalmente. ¿Por qué digo que no se puede? Que ir por ese camino es un callejón sin salida. Es discursivo, es bueno. Efectivamente, ¿cómo lo prohibís? Si todos tenemos libertad de acción, tanto dentro como fuera del aula, es como muy difícil decir, no se puede usar, excepto que esto lo están haciendo algunos países, yendo a la parte de la pregunta en donde decíamos, bueno, experiencias. Australia, por ejemplo, me voy lejos, pero está yendo por lo que ellos le llaman el doble carril. Evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. Por un lado van con evaluaciones presenciales, desconectadas, totalmente escritas a la antigua, una foto de lo que está ocurriendo, analógico a mano, y por otro, una en donde asumimos que la IA está totalmente disponible y no ponemos ningún freno a nada. Que me parece que es lo más sincero y lo más transparente.
Porque decir, bueno, pero lo vamos a usar de esta manera. No se puede para esto, pero sí para esto. ¿Cómo lo lográs materialmente que eso ocurra o no ocurra en el caso de no? Es como muy difícil, ¿no? Y esto me lleva a ciertas experiencias que tuvimos el año pasado y el anteaño en diferentes espacios que habito con colegas, en donde tuvimos algunos casos de uso de IA, diría desprolijo, ¿no? La verdad es que hoy yo no puedo decirle a nadie no la uses. Lo que sí puedo es dar algunas orientaciones de cómo usarla y usarla bien para que no reemplace tu pensamiento, tus reflexiones, tu aprendizaje, y vos efectivamente puedas aprender y demostrar lo que aprendiste con apoyo de la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno se encuentra con producciones que evidencian un uso poco interesante de la tecnología. Que, haciéndote un breve paréntesis, no se corren mucho de lo que hubiera pasado si alguien copiaba un manual que lo sacó de acá de aquella biblioteca y dijo, en este párrafo dice lo que pregunta la profe y lo transcribió, digamos. No se corre mucho. El mismo caso, o si un hermano, hermana, un amigo ya cursó la materia y te da todas sus monografías y sus parciales. No hay mucha diferencia. La verdad es que esto siempre existió y me gusta que nos metamos por ahí, por el plagio y por la copia, porque finalmente, en todos esos casos, ¿por qué, o en general, sobre todo en el caso de copiarlo tal cual del libro, por ahí la tensión con el momento de ahora es que antes vos tenías la manera de ir a buscar y evidenciar la copia que ahora no podés. Más allá de que quienes estamos muy metidos te das cuenta. Pero digo, en cualquier caso, desaprueba el trabajo, entre comillas, digamos. No me quiero ir con la parte de la evaluación. Ponele que no nos metemos en evaluación, claro, en la faceta de la evaluación que busca la acreditación, pero digamos, un trabajo es pobre, más pobre o menos pobre, no por si usaste inteligencia artificial, por si tu enfoque de trabajo fue pobre. En el fondo, y vuelvo a la cuestión de qué pasa cuando es un alumno mío el que me entrega algo pobre, con IA o sin IA, ¿no? Y ahí me voy corriendo un poco. Es importante, digamos, es pobre porque usó IA. La verdad es que es pobre porque le faltan ideas, porque la redacción es sencilla, porque es repetitivo, porque usa adjetivos y adverbios recontratrillados, porque no conecta ideas, no argumenta, no cita. En realidad, tengo un montón de argumentos para decir que es pobre y que va mucho más, excede el uso de la inteligencia artificial. Y también me devuelve la pregunta sobre qué hice yo para que esto no ocurra, digamos, ¿no? Entonces, me parece que tener la conversación y de que la IA es ineludible, esta idea de que la IA es ineludible, tiene que ver con eso, conversemos cómo usarla de manera potente para lo que queremos pensar. Bien. Bueno, me parece que por lo menos el panorama que has planteado abre más preguntas que respuestas, lo cual creo que está muy bueno. Creo que un poco esa es la intención. No sé si hay algo más o alguna cosa que quisieras contar o sumar que te parezca que está bueno decir, esta idea central me parece que tiene que quedar instalada. Bueno, hay un tema que me está preocupando y que se habla poco, que tiene que ver con antropomorfizar la IA, ¿no? Tratarla como una persona. Si bien recién comentábamos que no son herramientas, que un martillo, una calculadora no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, y estamos de acuerdo, yo doy por tierra la metáfora de la IA es igual que una calculadora, pero cuando estoy hablando, tematizando la cuestión de la antropomorfización de la IA, me gusta la metáfora de la calculadora, ¿no? Porque en general, cuando escuchás ejemplos de cómo interactuamos con el chat, es, bueno, no, porque le dije, hola chat, uy, gracias, che, pero qué bueno que está esto, ¿no? Como si estuviéramos frente a un agente que tiene subjetividad, que reflexiona, que tiene sentimientos, etc. Entonces, me gusta decir que de la misma manera que a la calculadora no le agradezco cuando me hizo la cuenta o le digo, hola calcu, hacemos esta cuenta juntos, no, le ingreso el número, me entrega el resultado, nadie agradece ni se despide. Así me parece que tendría que ser el enfoque con la inteligencia artificial. Más allá de un rasgo que también considero problemático, digo, tenemos una tendencia a antropomorfizar las mascotas, el auto, ¿no? La biblioteca, los libros, ¿no? Acá que estamos todos rodeadas de libros, uno tiene como cierto
proyecta cierto cariño y cierta cuestión sobre... Le hablamos a las plantas, digo, no estoy yendo contra un rasgo que es característicamente nuestro, sino problematizando lo que a mí me gusta llamar antropomorfización por diseño, que es que estas tecnologías en realidad fueron pensadas para que las antropomorficemos. Tienen un perfil en el que buscan posicionarse ahí. Tienen ese sesgo, apelan a ese rasgo propio de los humanos que no está bueno, porque si plantearan esa interacción de otra manera, tal vez ese apego emocional sería menos, o tendríamos como que lo naturalizaríamos menos, ¿no? Entonces hoy hablar de no antropomorfizar o de hacer la comparación con la calculadora me parece que sirve para extrañarnos de esa relación que estamos construyendo con una entidad que tiene cognición, vuelvo a esta idea de Katherine Hale, con una forma cognitiva, pero que es completamente diferente de la humana y que entonces no necesita, por más que estimule desde su propio diseño, cómo te habla por primera vez el chat, cómo te saluda por tu nombre propio, ¿no? Te genera como cierta sorpresa. Bueno, resistir un poco esos embates por ese vínculo afectivo que no es tal, ¿no? Que es un poco también el doble filo del hecho de poder comunicarse con lenguaje natural, porque en realidad la gran potencialidad que tiene es poder decirle, che, este texto me parece muy complicado, y que de ahí, a partir de todo el proceso algorítmico en el que asocia textos con la noción de complicado, simple, sencillo, o sea, el perfil con el que sea que uno esté trabajando, te devuelva un texto modificado sin que uno tenga que hacer una lista de, no sé, los elementos que quiere quitar, ¿no? en el prompt. Fíjate pero al mismo tiempo, esa conversación o ese ir puliendo el prompt con el que uno va trabajando a lo largo de la colaboración con ese dispositivo, tiene este perfil donde la respuesta es, qué bueno que me señalaste esto. Te pide disculpas, era lo que te iba a decir, te pide disculpas. Lamento el error, gracias por marcarlo. Entonces es difícil a veces por ahí correrse de ahí, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde me parece que entramos las ciencias sociales y las humanidades. Vuelvo con esta pregunta de la apertura, en donde tenemos que generar distancia. No te pide disculpas, pero no siente pena, no tiene cariño por vos. Fue problemático el caso de este nene de 14 años que se suicidó porque se había enamorado de un avatar, de un chat, digamos, ¿no? Entonces, ir con cuidado respecto a lo vincular, ¿no? Porque está funcionando, está ocurriendo, y me parece que desde nuestras disciplinas, desde estos lugares que estamos construyendo en diálogo con estas tecnologías, bueno, desnaturalizar esos vínculos. Bien, entonces, volviendo al principio, ¿para qué estarían las ciencias sociales? ¿Para qué estarían las humanidades? Para ayudar a problematizar eso que se nos quiere vender como natural, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que han venido haciendo las ciencias sociales. Así que, totalmente. Mariana, un placer tenerte acá. Muchas gracias. Gracias.